peligroso y horrible. Hablamos con Javier Oliva, experto en temas de seguridad nacional e internacional, que, bueno, pues normalmente radica en Londres, él está participando en la London School of Economics, y bueno, pues hablamos con él cuando fue el atentado frente al Parlamento, y lo hemos buscado ahora para hablar de este atentado en Manchester, con estas connotaciones de las que hemos hablado a lo largo de esta mañana. Y te aprecio mucho, Javier, que nos tomes la comunicación. No estás en este momento en Londres, aunque radicas allá desde hace algún tiempo, pero bueno, pues con un panorama como este, ¿qué nos dices, Javier Oliva, de lo que estás viendo sobre este nuevo atentado terrorista en un lugar como Manchester? Gracias, Javier, por estar aquí esta mañana y buenos días. Buenos días, Carmen. De hecho, llegué hoy en la madrugada a las 3 de la mañana. Fíjate, vienes de allá y vienes, bueno, pues te tocó en el vuelo, en pocas palabras. Sí, bueno, este atentado, y de acuerdo a la información consolidada que han ido ofreciendo las autoridades británicas, pues como sucede en estos casos, observan ciertos patrones y ciertas características. La primera, que yo no he leído ni he escuchado que ninguno lo haya señalado, es que el parecido que tiene con el caso de Bataclan en el 2015 en París, y en este caso, es que se tratan en ambos casos de espectáculos con artistas de origen estadounidense. No quiero decir con esto que sea un patrón, pero el hecho de que sean en dos casos donde se utilizan en uno armas de fuego y en otros explosivos, pues indica que es un dato a considerar en el futuro. Por el otro lado, desde el 7 de julio del 2005, no había habido un atentado con explosivos en el Reino Unido. E incluso en el último año, desde el atentado en Niza, recordaremos que se habían utilizado, me estoy refiriendo a julio del 2016, se habían utilizado vehículos de carga o terreno, como el que platicábamos en la otra ocasión cerca del Parlamento inglés, para proyectarlo contra los paseantes o con las personas que estaban cerca de un mercadillo navideño, como fue en el caso de Múnich. En esta ocasión vuelven a utilizarse explosivos de fabricación doméstica, pero esto no quiere decir que no sean letales, como ya lo estamos viendo, y que esto, aunque ya se tiene identificado al perpetrador, no se da a conocer el nombre, pues porque se puede alertar en el caso de que exista una red. Si bien es cierto también que el Estado Islámico ya lo reivindicó, en más de una ocasión se ha demostrado que no hay ninguna relación entre el evento violento terrorista con el Estado Islámico. Entonces habrá que esperar que cómo se conoce la trama, e incluso como ahora se tiene que hacer, estudiar el perfil psicológico, sociológico, la opinión de los vecinos de estos terroristas, para poder tener conclusiones más sólidas en ese sentido. Y una cosa, Carmen, que no puede dejarse de lado es que se está a unos días de las elecciones generales en el Reino Unido, y en el supuesto, no es mi posición al respecto, no tendré elementos para decir lo siguiente, pero en el supuesto de que el patrón de conducta de los atentados terroristas condujera a una persona que tuviera alguna relación religiosa, cultural o de origen de carácter islámico, pues evidentemente va a soliviantar los ánimos racistas y xenófobos, que fueron en muy buena parte la base de los resultados del Brexit del 23 de junio del año pasado. Entonces, habrá que estar muy muy atentos a los detalles que ofrezcan las autoridades, el MI5, que es la agencia de inteligencia del interior, así como el propio Ministerio del Interior y las autoridades del Gran Manchester, como se le conoce a esta ciudad, Carmen. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues si tenía o no propósitos de incidir en las elecciones es una pregunta que es obligadísima. Lo que sí, más allá de si era o no la intención, pues sí, coincido contigo que afectará un estado de ánimo nacional, si es que le podemos llamar así, un estado de ánimo de una sociedad que viene de un proceso muy divisivo, de un proceso muy difícil, donde tomaron una dramática decisión de salirse de la Unión Europea a través del Brexit, pero pues efectivamente lo que llevó a una
decisión de referéndum de este calibre, pues se va de la mano precisamente de estos temores, de estos miedos, de esta idea de cerrar fronteras, poner muros, pues colocarse en una situación diferente en términos precisamente de la cuestión de seguridad, entre otras cosas, pero fundamentalmente el tema de la seguridad. Veníamos comentando también, Javier, del grupo de los 7, que bueno, pues tendrán una reunión próximamente. ¿Qué se puede anunciar desde el grupo de los 7? ¿Qué se puede esperar en materia de seguridad internacional después de todo lo que hemos visto a nivel internacional para combatir al terrorismo, desde aeropuertos y su seguridad, desde sistemas de inteligencia más sofisticados? ¿Qué más puede poner el mundo frente a ataques de esta naturaleza, frente a ataques donde alguien puede pues llegar a un estadio, poner este artefacto y causar un daño tremendo como este? ¿Cómo puede el mundo enfrentar cosas como un vehículo andando en una zona de peatones, como fue la vez pasada en Londres? Sí, mira, es muy interesante, y también estudiaron también las reacciones de las comunidades que se ven afectadas por los eventos terroristas. Desafortunadamente comienzan a haber respuestas como patrones. Me refiero a dos en el caso de los habitantes de la ciudad de Manchester. Como en el caso de Niza, ofrecieron sus casas y departamentos a desconocidos que no pudieran regresar porque se suspendieron las corridas de tren, para que pudieran pernoctar en departamentos o en casas. Y de nueva cuenta, las autoridades de los hospitales públicos en Manchester pidieron a la gente que ya no fuera a donar sangre, que ya tenían suficiente reserva para los heridos. Entonces, este tipo de respuestas solidarias, humanistas, que de alguna forma ayudan a tratar de contener este dolor que se ve agobiado pues muchas partes del mundo, en particular Europa. Pero una cosa muy seria, Carmen, es que este tipo de atentados vienen a volver extraordinariamente complejo el debate sobre la migración irregular. Yo le llamo irregular porque en el mundo no existe nadie ilegal. Hay condiciones irregulares legales, pero nadie es ilegal en el mundo. Entonces, la migración irregular, a lo que está conduciendo por sus presiones lógicas de demandas de trabajo, de habitación, etcétera, este tipo de atentados, en el supuesto de que se repita el patrón, quiero subrayarlo, de otros atentados, va a soliviantar las reacciones más negativas que están en sus expresiones en el Brexit, en el Frente Nacional, que logró un muy importante 32%, yo no lo veo nada como una derrota del extremismo francés. Es decir, ni tampoco en el caso de Holanda, porque el extremismo también holandés quedó en segundo lugar. Entonces, este tipo de atentados tienen unas repercusiones que afectan a la Europa democrática, sea de derecha o de izquierda, pero que finalmente tiene consolidadas instituciones que procuran inocular o vacunarse en contra de las expresiones radicales de cualquier tipo. Por eso estos atentados terminan afectando las instituciones, y en el caso de la reunión del grupo de los 7, sí puede venir un anuncio muy severo y de una condena, y es entendible desde luego, pero los efectos sobre la situación de la migración, la continuación de una guerra de más de 6 años en Siria, y que es muy probable que se siga prolongando desafortunadamente, pues las presiones migratorias van a continuar, y entonces ¿cómo se va a controlar el derecho a la vida que tienen estas personas que también padecen una violencia indiscriminada de varios bandos que se dan a la lucha en este país y en otros, hablando de Libia, Afganistán, Irak, toda esta zona que está desestabilizada desde hace más de 10 años. Entonces, estos temas van a repercutir directamente en el ánimo de la construcción de la Unión Europea para los siguientes años. Sin la menor duda, Javier Oliva, pues estemos en contacto, si te parece. Esto desde luego pues da un giro nuevamente a la atención del mundo. Teníamos los ojos puestos en la gira en Arabia Saudí de Donald Trump. Cómo finalmente los acontecimientos pueden variar en términos de atención mundial, pues de un momento a otro, como se puede apreciar. Aquí estábamos siguiendo de cerca la visita de Trump en este contexto, y bueno, no hemos visto todavía, hasta el momento no hemos registrado todavía algún pronunciamiento del presidente de los Estados Unidos, pero no dudo que tarde, pues nada. Ya lo tiene. A ver, cuéntamelo. Hizo un pronunciamiento hablando de que
estos se refirió a ellos como personas diabólicas, Diabólicas. y que son perdedores son los perdedores de la vida, o sea, que actúan así porque son perdedores. Que no digo, es un mensaje muy simplón, muy reactivo, como sabemos que es el presidente Trump, pero que no viene de dar un mensaje, recordemos, ante la Unión de Países Árabes, pidiendo que expulsen a los extremistas. Entonces, digo, también los atentados terroristas nunca tienen un mejor o peor momento para cometerse. Exactamente. Pareciera que están poniendo el ejemplo a lo que precisamente Trump hubiera dicho en su discurso, ¿no? Que pues el radicalismo evidentemente no le sirve a nadie, Carmen. Entonces, ya Trump ya salió a decir que son personas. Sí, aquí estaba revisando tantos jóvenes, personas hermosas e inocentes viviendo y gozando sus vidas, asesinados por unos malvados perdedores, es la expresión que usa el presidente de los Estados Unidos. Tal cual lo estás diciendo, Javier Oliva, efectivamente la reacción del presidente de los Estados Unidos de gira por Medio Oriente al referirse a este ataque de este lunes en Manchester, pues es en este tono y con estas palabras que utiliza: malvados perdedores, es la forma en que se expresa de estos personajes, bueno, de esta manera, pues el presidente de los Estados Unidos. Así que, pues sigamos al habla, Javier, si te parece bien, para ver qué es lo que va sucediendo. Por lo pronto, te aprecio muchísimo tu intervención esta mañana y seguimos de cerca y en comunicación. Gracias, Javier, un buen día y estamos al habla. Hasta pronto, gracias. Gracias a Javier Oliva.